¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy en Informe León hablaremos de la lucha por el agua, la que necesitan los regantes del sur de la provincia para el cultivo y la oposición vecinal de los pueblos del Órbigo que se niegan a que se construyan en su territorio dos nuevos pantanos que almacenen ese agua. Además visitaremos un lugar cargado de historia, el Archivo Histórico Provincial, donde se custodian miles de documentos, por ejemplo, del catastro para consulta de los investigadores. Les invitaremos también a conocer la Casa Panero en Astorga, reconvertida en un museo para albergar las huellas que dejó una de las familias de escritores más importantes, los Panero. Estos son los tres temas que les proponemos hoy. Aquí comienza Informe León. Más de una década lleva sobre la mesa de la Confederación Hidrográfica del Duero la construcción de dos pantanos en el Órbigo. Con los últimos pasos del Ministerio parece estar más cerca. Los regantes verían así mejoradas las reservas hídricas para el campo, pero el rechazo vecinal sigue creciendo contra la inundación de sus valles. Uno de esos dos pantanos estaría ubicado a apenas 3 kilómetros del pueblo de Carrizo de la Ribera, pero también ocuparían terrenos de Turcia y de Cimanes del Tejar. Es el no rotundo de un pueblo, el de Carrizo de la Ribera. Sus vecinos se niegan a que su valle sea inundado por el agua, una oposición a la construcción de dos nuevos pantanos en la provincia de León para garantizar el riego en comarcas del sur. No más pantanos es el grito que los ayuntamientos de Carrizo, Cimanes del Tejar, Llamas de la Ribera, Las Omañas y las asociaciones conservacionistas llevan abanderando desde hace años. Perjudicial para Carrizo ante todo, para Carrizo, para Cimanes del Tejar, para el municipio de Turcia, también nuestros vecinos también. Debido a la categoría de estas construcciones, si se llegan a realizar, todos esperemos que no, debido a su categoría A, con especial peligro para la población en caso de rotura, desde luego que nos preocupa. Porque el proyecto de la Confederación Hidrográfica del Duero, con una inversión de 63 millones de euros para construir los pantanos sobre los arroyos de La Rial y Los Morales, no es nuevo. Desde 2013 llevan temiendo la construcción de estos embalses para la regulación del Órbigo. Pero es ahora, con los últimos movimientos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con el impulso a la redacción del proyecto, cuando temen que no haya marcha atrás. Bueno, yo defenderé mi pueblo, mi municipio hasta el final, pero quizás no sea el sitio desde el sillón de la alcaldía, sino igual, no sé, desde otro lado. El propio alcalde de Carrizo nos muestra la escasa cantidad de agua que porta uno de los canales que abastecería los futuros embalses de Villanueva y Carrizo de la Ribera. Les parece un despropósito alimentar los pantanos por bombeo con los costes actuales de la energía. Estos pantanos no se llenan por medios propios, por las aguas que traen esos arroyos, sino que sería agua bombeada. Agua bombeada que al precio de la energía de hoy en día sería inasumible para regantes y para consumidores finales de los productos. La Rial almacenaría 23 hectómetros cúbicos de agua, anegando 166 hectáreas de terreno, y Los Morales, con 11 hectómetros cúbicos, ocuparía 90 hectáreas. En el otro lado, con la sequía presente y la necesidad de almacenar agua para los cultivos, están los regantes que ven con buenos ojos los pantanos. Los agricultores que se aprovecharían del agua quieren que los pantanos contemplados en el Plan Hidrológico de la Cuenca 2022-2027 se ejecuten cuanto antes. La situación que tenemos ahora mismo los regantes que dependemos del pantano de Luna es un poco crítica. Es crítica por dos situaciones, la situación coyuntural que estamos viviendo de costes de explotación y la situación que hemos vivido este último año. Si a eso le sumamos la inversión que se está haciendo en modernización de regadíos, nos podemos quedar vestidos y sin novia. La única solución para poder mantener ese regadío vivo es almacenar más agua aquí y en el pantano mismo, recreciendo la presa y buscando soluciones que las hay. León tiene una capacidad de almacenamiento de agua de 1.300 hectómetros cúbicos en pantanos como el Porma, Riaño, Villameca, Barrios de Luna o Bárcena, pero son insuficientes para los regantes.
Respetan las posturas o las movilizaciones vecinales, pero defienden la necesidad de nuevos pantanos en la provincia de León y más en un contexto de cambio climático. Respeto a la postura de todo el mundo tiene derecho a movilizarse y a defender lo suyo, pero también tenemos que entender de que años se hicieron los pantanos y si no hubiera pantanos no estaríamos hoy aquí ninguno. Ni hablando de balsas ni de balsos, no había nada, ni gente. Para quienes lo rechazan, más pantanos es un sacrificio excesivo en la provincia. La provincia de León ya está bastante castigada con el almacenamiento de agua y todavía quieren insistir. Argumentos que se contraponen desde hace años, también a costa del destino del agua. Mucho se ha hablado de si el plan de la CHD con los pantanos del Órbigo era regar con agua leonesa a Valladolid o incluso Zamora, algo que sigue generando dudas. No está claro, no se sabe dónde va este agua, no se sabe cómo se va a tratar este agua. Primero nos dicen que se soltaría cada año, en cada temporada de riego, para abastecer a la zona del Páramo Bajo y cada año volver a llenar estas balsas con el coste energético que supone. Este agua se queda en León. Se queda en León porque depende, la administración sería desde el Sindicato Central de Barrios de Luna, que es lo que realmente se está buscando, apoyar al pantano de Barrios de Luna con más hectómetros cúbicos para poder garantizar la campaña de riego sin los altibajos que hemos tenido estos últimos años. Los nuevos pantanos tendrían una cola en una localidad zamorana, pero el campo defiende que las reservas hídricas no saldrían del territorio leonés. Tenemos una cola en Manganeses de la Polvorosa, pero que no tenemos agua para nosotros. O sea, no se pueden decir esas tonterías de que se va a ir a otras provincias porque no tenemos agua en la provincia de León. Y los agricultores estamos muy preocupados por cómo desempeñar nuestras campañas de riego, cada vez más. Podemos arruinar a todos los agricultores de la comarca. El pantano de la Rial estaría en este lugar, a apenas 3 kilómetros del núcleo urbano de Carrizo de la Ribera, una ubicación que genera intranquilidad en el pueblo. La Rial y Morales tendrán el doble de agua del pantano de Villameca. Pero existe otra paradoja. Carrizo es productora del 95% del lúpulo español, un cultivo agrícola que aseguran recibiría un impacto negativo con la construcción de los pantanos por la humedad provocada por el agua. Sabemos que es muy sensible a la humedad. Sabemos que los pantanos aumentan la humedad relativa del ambiente, la humedad ambiente. Entonces, todas esas plagas que afectarían al lúpulo serían en perjuicio de nuestro cultivo estrella. Y sabemos también, además, que no puede ser tratado con fitosanitarios porque el lúpulo se consume directamente de la planta, va a la elaboración de la cerveza. De por sí la comarca del Órbigo es húmeda, más húmeda de lo normal, además con 2 pantanos rodeando el municipio de Carrizo, aumentaría mucho más esa humedad relativa y afectaría al lúpulo con plagas, con hongos. Algo que desmienten los regantes del Bajo Tuerto. El lúpulo siempre se ha criado a las orillas de las riberas de los ríos, donde más humedad tiene. Por lo tanto, es una contradicción que digan que el agua le va a hacer daño al lúpulo. Tendríamos agua parada, con las plagas de insectos y de, ese agua quedaría, en descomposición durante años hasta que sea necesario. Todavía no nos han dicho claramente cómo se va a utilizar este agua y por eso esperemos que no se lleve a cabo. Los alcaldes que se han posicionado contra la construcción de los embalses están a la espera de mantener un encuentro con la directora de la Confederación Hidrográfica del Duero. De lo fructífero que sea para los intereses de los pueblos, podrían derivarse nuevas movilizaciones de protesta. Dependiendo de la respuesta, empezaremos a movilizar a los vecinos y a los defensores de nuestra tierra. En este tiempo se han puesto sobre la mesa otras soluciones intermedias, como la construcción de balsas en las zonas de regadío. Balsas en las zonas regables, incluidos en las nuestras, pero no pantanos de esta categoría, y seguir invirtiendo en modernización de regadíos, en nuevos sistemas de riego que no aumenten las demandas de agua, sino todo lo contrario, que hagan ahorrar los recursos que tenemos ahora mismo.
pero la abismal diferencia del terreno que tendrían que anegarse para almacenar la misma cantidad de agua lo convierten en un imposible o un impacto mayor. Para hacer una cosa no se puede matar a la otra gente que está dentro del entorno. Si han decidido ubicarlas aquí es porque realmente el impacto no va a ser muy grande. Hay que respetar a todo el mundo. Una zona de matorral bajo para los regantes factible para la construcción. Para el ayuntamiento tiene otros aprovechamientos, como la presencia de explotaciones ganaderas de vacuno, los pastos o las colmenas. Se aprovechan para pastos, para instalación de colmenas, para madera, tiene un alto valor paisajístico y natural. Hay numerosas aves y mamíferos que campan a sus anchas ahora mismo y que verían alterado su medio. Desde el ayuntamiento apuntan también a otro obstáculo. Bajo estas tierras hay cientos de toneladas de basura en un vertedero que lleva años sellado y que si sale a la luz necesitaría una solución. Nosotros no tenemos que enfrentarnos a nadie, la administración tiene que ser lo suficientemente inteligente para tomar las decisiones que crea más convenientes y cada uno de nosotros debemos de acatarlas. Lo que no podemos hacer guerras por este tema, no tiene mucho sentido. Lo que sí tiene sentido es intentar concienciar a la población de que si queremos alimentos sanos y queremos alimentos a un precio justo, debemos de tener con qué producirlos. Ahora, si nos metemos en el lío que nos está ocurriendo con la dichosa guerra de Ucrania, al final el metro cúbico de agua costará como el petróleo y el kilo de trigo, pues vamos a ver qué es lo que puede valer para poder hacer pan. Que estamos en una situación que todos dependemos del agua, de una manera o de otra, todos. Tras las prescripciones técnicas hay ahora un plazo de 12 meses para la redacción de un proyecto que seguirá marcado por la polémica. El Archivo Histórico Provincial de León fue creado en 1962 por orden del Ministerio de Educación Nacional y tenía como objetivo guardar y custodiar los protocolos notariales de más de 100 años. Este año se cumplen 6 décadas, 60 años desde su inauguración y hemos querido conocer la labor social que realizan ayudando a resolver problemas, por ejemplo, del catastro o filiación. A este archivo recurren cada año decenas de investigadores, profesionales y también aficionados. En 38 kilómetros de estantería lineal caben miles de documentos, de todas las características, 26.000 protocolos notariales de más de 100 años, contadurías de hipotecas, documentación de los juzgados, de la Administración General del Estado y de la Autonómica. Es el Archivo Histórico Provincial. Cuando nacemos generamos un documento que es la partida de nacimiento en el registro civil. Cuando fallecemos generamos otro, la de defunción. Entre medias, todo lo que hacemos suele quedar reflejado en papel. Los estudios que hacemos cuando somos pequeños, las compraventas que hacemos ante notario, las herencias, los contratos de trabajo, cualquier cosa que se hace ante la administración termina viniendo al Archivo Histórico Provincial. El más antiguo es un pergamino del siglo XI. Que vino forrando las cubiertas de los protocolos notariales. Es un documento eclesiástico. Y el más moderno, 2002. Además de los documentos históricos, los de más de 100 años, los públicos de más de 50 o el archivo intermedio de 15 años, entre los legajos que llegan al archivo también se encuentran algunos objetos que quedan en depósito. Hay un sello de plomo porque es un privilegio de una junta vecinal de la zona de la montaña, de Portilla de la Reina, y estaba validado con el sello de plomo del rey. Entonces, en ese caso, pues sí se recogen objetos. A veces, junto con la documentación, vienen objetos. Entre los protocolos han aparecido plumas del siglo XVI, de escritura, cartas, de naipes, de barajas, bueno, cosas variadas. Lejos de ser una institución anacrónica, estas estanterías tienen mucha vida, la que les dan los usuarios del archivo. Recibe unas 4.000 consultas al año de personas que realizan estudios de investigación o que llegan para resolver un problema. La mayor parte de las peticiones de información se producen en relación con defensa de derechos sobre inmuebles y catastro.
Todos los días vemos cosas bastante trágicas, desde que has comprado una tierra que no tienes por dónde pasar a ella y que había caminos de acceso que los han cerrado los vecinos y ellos, o entras en el helicóptero o no hay manera, y ellos vienen a demostrar que tiene que haber un camino de acceso a esa tierra. O gente que viene, por ejemplo, a buscar un expediente de Urbana y en la foto resulta que aparece su abuela, que no la conoció, y aparecían posando. Los trabajadores del archivo realizan la primera labor de consulta, guiando al usuario sobre los documentos que pueden aportar la información. Eva y Teresa han ayudado, por ejemplo, a cientos de niños expósitos. Aquí tenemos documentación del hospicio y ha habido personas que a partir de los 45, 40 y pocos años, el ser humano se pregunta de dónde viene siempre. Y los niños que fueron dejados en el hospicio, digo esa edad porque todos venían entre los 40 y pocos a los 50 y pocos años a buscar documentación, a ver si podían localizar a ver quién había sido su madre. Esos suelen ser casos que no terminan bien, porque normalmente cuando hay un abandono, pues es difícil que luego haya un reencuentro. Han pasado muchos años y esa mujer ha rehecho su vida y a lo mejor esa vida que lleva ahora no tiene nada que ver con lo que dejó atrás. Aquí figura ejecutado. ¿Ves? La memoria histórica es otro de los temas recurrentes en las consultas del archivo. Teníamos una exposición sobre la guerra civil y la época en la que esto era cárcel, prisión provincial. Había un expediente en la exposición de Balbino Meléndez Iglesias, lo digo porque no está sujeto a protección de datos. Y gracias a aquel reportaje, su hijo, que no tenía absolutamente ningún dato de su padre ni le conoció, pues vino a buscar la copia del expediente. Algo muy, muy sensible, estaba muy emocionado, porque no tenía nada de él. Había sido... Bueno, había estado desaparecido en el monte y entre medias pues le encarcelaron, a su madre embarazada también y después pues no se hablaba de ese tema en casa. En la primera noticia, porque él sí sabía cómo se había llamado su padre, pero no tenía más de él. Y al ver el expediente, que lo teníamos en una vitrina expuesto, pues sí, vino a buscar la copia. Esta es Emilia Gómez González. Otro de los expedientes que llamaron la atención de los archiveros fue el de Emilia Gómez. Lo descubrieron cuando se lo enviaron de la cárcel. En 1938, esta mujer de 21 años llegó a San Marcos, sentenciada a muerte. Allí descubrieron que estaba embarazada y tras pasar su periodo de gestación en prisión, fue trasladada a la maternidad. 2 meses más tarde, volvió a San Marcos. El 8 de agosto fue entregada al piquete. Esta Cruz Roja determina que fue fusilada en Puente Castro. Los exiliados a Cuba son otros de los usuarios habituales. Si no existe pasaporte o registro del viaje, es necesario tirar de imaginación. Pues ellos normalmente hay expedientes de comisaría, nos suelen pedir pues si hay algún expediente de cuándo se hizo el pasaporte para viajar, o en algunas ocasiones, si no tenemos esa documentación, que es una documentación complicada, que a veces no aparece, sí que nos dicen porque esos emigrantes normalmente tenían posesiones y dejaban al cargo las tierras o sus propiedades a un hermano, a un vecino, que con el tiempo, pues al final del pago de la contribución se hacían con ellas. Y estos herederos dicen, yo quiero saber si aparece documentación de cuando mi bisabuelo, mi tatarabuelo era propietario en este ayuntamiento, qué tierras tenía, qué casas, qué viviendas. También existen registros de los primeros carnets de conducir expedidos en la provincia o de los estudios sociales previos al plan de estabilización que pondría fin a la autarquía. Estos documentos ofrecen soluciones a problemas cotidianos de los ciudadanos. Hay que tener en cuenta que cuando la gente llega al archivo, sobre todo en temas de defensa de derechos, antes de venir aquí ha pasado por 10 oficinas. O sea que el estado en el que llega no suelen llegar de buen humor. Hay que tener mano izquierda y
paciencia porque ya les han derivado de una oficina a otra y cuando vienen aquí pues ya están un poco hartos. Son consultas que llevan mucho tiempo, a veces la gente también se agobia porque son cosas que urgen siempre y lo intentamos hacer lo más rápido posible, pero a veces las cosas se complican porque normalmente la gente que viene aquí con un problema, ese problema ya está enquistado de los padres, de los abuelos que no consiguieron solucionarlo y ahí han ido heredando ese problema. Nunca unos archivos o unos legajos habían contenido tanta vida, custodiada por estos guardianes de historias. La Casa Panero se convierte en un museo en honor a la obra de la familia que durante años vivió entre sus paredes. Los Paneros son una de las familias más emblemáticas de Astorga y una saga de autores que dejaron huella en la literatura española, en especial el padre, Leopoldo Panero, poeta de la generación del 36. Tal fue su relevancia que esa casa se convirtió en una parada obligatoria para cientos de artistas. Ahora vuelve a abrir sus puertas para recoger el legado de esta familia maragata. Yo era lo que se dice una niña bien, paseaba por la casa. Los Panero, una familia por y para la literatura. Una dinastía de artistas que destacaron a lo largo del siglo XX y que pusieron a Astorga en el mapa de la cultura española. El primero de ellos, Leopoldo, quizá fue el más importante de todos. Poeta de la generación del 36, sus inicios estuvieron marcados por sus ideas afines a la República, algo que estuvo a punto de costarle la vida en la prisión de San Marcos. Tuvo que intervenir su madre para que no acabara fusilado y tras la guerra se convirtió en un poeta con cargos culturales del régimen. El hecho de que él, que era un hombre más bien de izquierdas, se viera obligado a una conversión ideológica total, es decir, de ser el poeta rojo, pasó a ser el poeta falangista, porque hubo de convertirse, estuvo a punto de ser paseado, ¿no?, como se decía en la época, en la cárcel de San Marcos de León, y de allí pudo salir por diversas gestiones que hizo su madre en Salamanca, en el cuartel del entonces generalísimo Franco, y a partir de ahí ya empieza una segunda vida en Leopoldo. Su papel en la literatura española se vio condicionado por su posición política, pero dejó obras como La estancia vacía o Escrito a cada instante, un estilo intimista propio de la poesía arraigada. Es una poesía intimista en la que yo creo que destaca mucho pues, la expresividad, que es una expresividad muy natural, nada retórica, como era costumbre también ocurrió en la poesía de posguerra. Entonces él pertenece a un estilo poético que era muy original en su momento, ¿no? Los tópicos que más trataba en sus poesías eran el amor, la muerte, la tierra y el paisaje de España. Leopoldo trataba de llegar a las emociones primarias de la existencia humana y solía refugiarse en su hogar para plasmar estos ideales en sus escritos. Indudablemente, y esta casa en concreto en la que nos encontramos fue pieza fundamental en la obra en concreto de mi tío Leopoldo. En fin, aquí se fraguó probablemente La estancia vacía, Escrito a cada instante también. Se convirtió en una figura relevante de la literatura española del momento. Leopoldo mantuvo relación con multitud de artistas, como sus colegas de la generación del 36, entre ellos Luis Rosales, íntimo de Leopoldo, o Gerardo Diego, que fue quien nombró al grupo formado por Leopoldo, su hermano Juan, Luis Alonso Luengo y Ricardo Gullón como la Escuela de Astorga. ¿Qué era la Escuela de Astorga? Es una denominación nada más, no tiene mayor interés, pero sí que la puso también en el mapa literario de la época, ¿no? Porque él hablaba de que efectivamente se trataba de 4 escritores que habían empezado a escribir aquí en Astorga en 2 revistas en los años 20, cuando eran, tenían 15, 16 años. Y a partir de ahí ya se crea entre ellos unos vínculos de familiaridad y de amistad, que es lo que le lleva a Gerardo a esa denominación, ¿no? La Escuela de Astorga. Gracias a ellos, Astorga se situó como un punto de referencia de la literatura española.
La Casa Panero recibió a decenas de autores y artistas importantes de la cultura española. Por sus pasillos pasaron César Vallejo, Luis Felipe Vivanco, José María Valverde, Dámaso Alonso, José Romero Escasi o José Belazanetti. La casa se convirtió en un centro cultural. Sobre todo en los veranos, y en los veranos. Hay que decir que esta casa tenía una proyección también en la casa donde pasaban generalmente los veranos, que no era aquí, que está en Castillo de las Piedras y que desgraciadamente esa sí fue derruida, porque era la finca, ¿no? La finca donde pasaba. Y ahí también iban estos escritores a los que he mencionado antes, ¿no? Pero bueno, yo creo que la casa destilaba un aura que era la que intrigaba e interesaba a muchos escritores que efectivamente, si pasaban por Astorga, tenían que pasar por la casa. Leopoldo murió en 1962 y la Casa Panero cayó en decadencia hasta que en 1993 los descendientes de la familia, junto con el Ayuntamiento de Astorga, trabajaron para salvar la casa de una más que probable destrucción. Ahora ha vuelto a abrir sus puertas como museo. El hecho de que se haya finalice siendo un museo es esencial, y para la ciudad de Astorga yo creo que es una bendición. En fin, en el lugar donde se encuentra la casa, situada a 100 metros de la catedral, es un lugar importantísimo, sobre todo teniendo en cuenta que por aquí pasa el Camino de Santiago. Un espacio en el que se conserva el legado de la familia Panero, de algunos de los artistas más emblemáticos que se hospedaron allí, como César Vallejo o Gerardo Diego, los trabajos de la Escuela de Astorga y de otros intelectuales maragatos como el músico Evaristo Fernández Blanco. Con su reapertura, la Casa Panero vuelve a colocarse en el mapa de la cultura leonesa y conserva el alma y la historia de aquellos autores que una vez la visitaron. Con este reportaje sobre la Casa de los Panero en Astorga nos despedimos hoy, pero ya saben que este programa Informe León regresará dentro de 7 días. Lo hará con nuevos temas. Hasta entonces, sean felices. Aquí les esperamos. Adiós.